Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma clara y sencilla. Hoy os traigo un examen resuelto de la prueba de acceso de grado superior, concretamente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y es de septiembre de 2021. Son 6 ejercicios explicados como siempre paso a paso con todo lujo de detalles. Uno es un problema de ecuaciones, una regla de tres compuesta, un problema de funciones, otro de geometría, uno de trigonometría y el último un problema de probabilidad. Espero que sirvan de ayuda para vuestros estudios, que es de lo que yo me alegraría un montón. Venga, pues no me enrollo más, tras la intro comienzo a explicarlo. Bueno, pues como hemos dicho en la introducción, se trata de un problema de ecuaciones, el primero de los ejercicios de este examen, que nos dice una tienda ha vendido 600 ejemplares de un videojuego por un total de 6.384 euros. Vendió unos ejemplares a 12 euros y en el periodo de rebajas otros con descuentos del 30 y 40% respectivamente. El número de ejemplares con rebaja vendidos fue la mitad de los ejemplares sin rebaja. Bueno, lo que nos pregunta evidentemente es formular un sistema de ecuaciones asociado a este enunciado y luego pues nos pedirá que lo resolvamos, lógicamente. Antes de comenzar, quiero deciros que hay que averiguar el precio al que se vendieron los videojuegos, pero con los que tenían rebaja, porque los que no tenían rebaja sabemos que valen 12 euros, pero los que tenían descuento, hay algunos con el 30 y otros con el 40. Si el descuento es del 30%, pues si al 100%, que es lo que vale inicialmente el juego, le restamos un 30% de descuento, tenemos que pagar por el videojuego un 70% de su valor. Un 70% lógicamente de esos 12 euros que costaba al principio. ¿Y cómo se calcula un porcentaje de una cantidad? Pues muy sencillo, se multiplica el porcentaje por la cantidad, 70 por 12, se divide entre 100 y el resultado, pues que en este caso es 8,40, ese es el precio que vamos a pagar cuando nos rebajen un 30% en ese videojuego. Ahora con el 40% pues procedemos a hacerle exactamente lo mismo. Calculamos si nos descuentan un 40% del precio del videojuego, pues pagamos un 60%, es decir, lo que falta hasta el 100%, que era el precio íntegro. Calculamos lo que suponen el 60% de esos 12 euros, que será multiplicar 12 por 60, y el resultado pues dividirlo entre 100. Eso da un total en este caso de 7,2 euros. Ya tenemos los precios de tanto los videojuegos sin descuento, que lo daba el enunciado, que era 12 euros, los que tenían un 30% de descuento, que su precio es de 8,40, 8,4, y los que tenían un descuento del 40%, que tenían un precio ya de 7,2 euros. Entonces ya podemos designar las variables, podemos llamar, por ejemplo, el número de ejemplares que se vendan con el precio íntegro de 12 euros, le vamos a llamar X, el número de ejemplares que se han vendido 8,4 le vamos a llamar Y, que eran los del 30% de descuento, y los que tenían un 40, es decir, los que su precio es de 7,2 euros, pues esos le vamos a llamar Z. Una vez definidas las variables ya podemos formular el sistema como nos pide el apartado A, y entonces la primera pista que da el problema es que se han vendido en total 600 ejemplares entre unos y otros. Pues está claro que entre X más Y más Z, es decir, los ejemplares que valen 12, 8,4 y 7,2 respectivamente, en total debe ser igual a 600. Eso es lo primero. Y entonces ahora, porque aquí videojuegos con videojuegos da videojuegos, lógicamente. Como la pista que nos da a continuación es que el total de las ventas ha sido de 6.384 euros, ahora tenemos que pensar que multiplicando cada cantidad de videojuegos por sus respectivos precios, ya estamos pasándolo todo a dinero. Entonces sería poner 12x más 8,4y más 7,2z, dinero con dinero con dinero da dinero. Eso debe ser igual a 6.384, que es lo que nos dice que se ha recaudado en la tienda de videojuegos en total. Y por último necesitamos una tercera ecuación y la extraemos de aquí del enunciado del final, que nos dice que el número de ejemplares con rebaja, es decir, los con rebaja serán Y y Z respectivamente, es decir, Y más Z sería el total de videojuegos que han tenido algo de rebaja. Pues bien, pues como digo, Y más Z es igual a la mitad de ejemplares sin rebaja, que eran X. La mitad de cualquier cantidad, acordaros que se calcula dividiendo dicha cantidad entre 2. Por eso es igual a X partido por 2.
Bien, pues ya tendríamos nuestro sistema montado, falta arreglarlo un poquito. La primera y la segunda ecuación ya la dejamos como está, esta no le vamos a tocar. Tercera ecuación, como lleva denominadores, lo primero que hay que hacer es quitarle dicha fracción. El mínimo común múltiplo obviamente es 2, porque no hay otro denominador. Entonces 2 entre 1 y por i dará 2i, más 2 entre 1 y por z dará 2z, igual a 2 entre 2, 1 por x dará igual a x. Para dejar ya definitivamente el sistema, las dos primeras ecuaciones se dejarían como están, porque esas están bien. Y en la tercera lo que he hecho ha sido que transponer los términos. En este caso lo he pasado todo a la derecha para que la x se quede positiva. Entonces la x se queda como está y el 2i y el 2z cambiarían de lado y por lo tanto ambos cambian de signo. Menos 2i menos 2z igual a 0. Y ya tenemos el sistema preparado, y entonces en el apartado B, como digo, lo que nos pide evidentemente es que cuántos ejemplares se han vendido de cada tipo, es decir, que resolvamos el sistema. Y eso es lo que haremos en la diapositiva siguiente, porque aquí no cabe. Bien, aquí tenemos ya nuestro sistema. Para resolverlo yo he pensado que lo más cómodo es despejar de la ecuación de aquí, por ejemplo, la x. Y entonces aquí nos quedaría x igual a 2i más 2z. Porque lo que hacemos es transponerlo al otro lado, a la derecha. Bien, una vez que ya hemos despejado la x de la ecuación de abajo, esta expresión 2i más 2z lo vamos a sustituir en las x de las otras dos ecuaciones. Y entonces nos va a quedar, si por ejemplo 2i más 2z lo sustituimos en lugar de esta x, nos va a quedar 2i más 2z y el resto de la ecuación como está, más i más z igual a 600. Y en la otra ecuación va a quedar 12 y vamos a sustituir x por 2i más 2z, así con un paréntesis porque son más de un término, y el resto de la ecuación, insisto, pues lo copiamos como está, más 8,4i más 7,2z igual a 6384. Bien, ya hemos conseguido que el sistema de 3 incógnitas ahora pase a ser de 2, ya mucho más sencillo. Vamos a agruparlo. La ecuación de arriba, pues 2i más i hace un total de 3i, 2z más z son más 3z igual a 600. Y en la de abajo vamos a quitar el paréntesis, quedaría 12 por 2i son 24i, 12 por más 2z dará más 24z, y el resto de la ecuación lo copiamos como está, más 8,4i más 7,2z igual a 6384. En la ecuación de aquí arriba, 3i más 3z igual a 600, esto es opcional, si queréis lo hacéis, y si no se os ocurre, pues no pasaría nada, al resultado final no le va a afectar. Lo que pasa es que haciéndolo, lo que voy a explicar ahora, se facilita mucho los cálculos, entonces yo os recomiendo que lo hagáis si se os ocurre. Y es que, puesto que todo es divisible entre 3, quedaría la ecuación mucho más sencilla poniendo entonces, dividiendo entre 3 todos los términos, i más z igual a 200. Y entonces en la ecuación de abajo vamos a agruparla. Entonces aquí con i tenemos 24i más 8,4i dan un total de 32,4i, 24z más 7,2z da un total de más 31,2z igual a 6384. Bien, ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y entonces vamos ahora a proceder a resolverlo de nuevo por el mismo método, por sustitución. Despejamos la i de arriba, que quedaría i igual a 200, que no cambia de lado y por lo tanto no cambia de signo, y esta z pasaría restando, menos z. Y esta expresión que le hemos despejado de la ecuación de aquí arriba lo vamos a sustituir en la i de aquí abajo. Entonces nos va a quedar 32,4 que multiplica a 200 menos z, así entre paréntesis, más 31,2z igual a 6384. Eso se queda como está. Quitamos el paréntesis, aquí la multiplicación da 6480 menos 32,4z más 31,2z igual a 6384. Dejamos las z aquí en el lado izquierdo, menos 32,4z más 31,2z, como no cambian de lado, lo cambian de signo, y aquí en el lado derecho quedaría el 6384 como está, y este 6480 como cambia de lado, ya sabéis, cambia de signo. Bien, agrupamos, aquí se resta y se pone el signo del mayor dando un total de menos 1,2z, y aquí exactamente igual, restamos, ponemos el signo del mayor y da menos 96, de donde z sería el cociente entre menos 96, que iría el numerador, y el menos 1,2 que multiplica pasa dividiendo al denominador con el mismo signo. Una vez hecha esa división nos da el valor de z, que es de 80. Como ya tenemos z, si nos vamos aquí, por ejemplo, pues quedaría que la i vale 200 menos precisamente la z, que valía 80, que lo acabamos de calcular, con lo cual la i tiene un valor de 120.
Y como ya tenemos los valores de y de z, nos falta el de x, que nos podremos venir, por ejemplo, aquí arriba y diríamos x igual a 2 por 120, que es lo que valía y, más 2 por 80, que es lo que vale z. Operando queda x igual a 240 más 160. Con lo cual x tiene un valor de 400. Una vez que tenemos los valores de x, de y y de z, ya podemos contestar las preguntas que nos hacía el problema, que era que el número de ejemplares de 12 euros, que eran x, evidentemente serán exactamente 400. Que el número de ejemplares que costaban 8,4 después de aplicarle un 30% de descuento, que eran y, pues exactamente serán ahora 120. Y el número de ejemplares que costaban 7,2 euros, que eran z, que los que tenían un descuento del 40%, pues realmente los que se vendieron a ese precio fueron 80, los 80 últimos, dando un total de 600 en la suma de los tres, que eso corrobora que está bien hecho. Bien, espero que se haya entendido este problema. Vamos a por el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice que en un taller de confección se han fabricado 1600 abrigos, trabajando 8 horas diarias durante 10 días. ¿Cuánto tiempo tardará en servir un pedido de 2000 abrigos, trabajando 10 horas al día? Bueno, pues está claro que se trata de un problema de proporción, concretamente una regla de 3 compuesta, y eso es lo que vamos a plantear, esa regla de 3 compuesta. Bien. Evidentemente del enunciado se deduce que dice que 1600 abrigos se han fabricado trabajando 8 horas al día durante 10 días. Esa es la proporción inicial que nos dice el enunciado. Entonces, lógicamente, 2000 abrigos trabajando 10 horas al día, ¿cuántos días necesita? X días. Bien, antes de seguir, yo quiero matizar aquí una cosa, y es que vamos a plantear una regla de 3 compuesta, pero antes de eso quiero que sepáis cuando una proporción es directa o inversa. Quiero recordároslo para el que no lo sepa. Y he hecho aquí un pequeño resumen. Recuerda que, como yo digo, que nos decía que evidentemente si a más de la primera proporción más de la segunda, o a menos de la primera menos de la segunda, es decir, cuando una suba la otra también, o si una disminuye la otra también, se trata de una proporción directa. Una regla de 3 ahí sería directa. En cambio, si a más de la primera lo que ocurre es que la otra, la segunda, disminuye de las proporciones, o al revés, si la primera disminuye, la segunda aumenta, entonces se trata de una regla de 3 inversa, o indirecta, que también se le llama. A la hora de resolver una regla de 3 compuesta, tenemos que comparar por separado, insisto, por separado, cada una de las dos magnitudes con la incógnita. En este caso, la incógnita son los días. Compararemos, por ejemplo, abrigos con días, y luego horas diarias con días también. Si comparamos abrigos con días, presuponemos que la cantidad de horas trabajadas cada día es constante. Esa no cambia. Da igual que sean 3 horas, que 5, que 7, que 12. Las horas que haya trabajado los trabajadores, los obreros, al día en esta fábrica es constante, esa no cambia. Entonces está claro que si para fabricar 1600 abrigos han necesitado 10 días, para fabricar 2000 abrigos, que son más abrigos, evidentemente necesitará trabajar más días. A más abrigos, más días trabajados. A más, acordaros que se trata de una regla de 3 directa. Bien, una vez que ya hemos comparado abrigos con días, ahora vamos a proceder a comparar las horas diarias trabajadas con esa cantidad de días que necesitamos. Entonces lo que permanece constante es el número de abrigos confeccionados, da igual que sean, 200 abrigos, 500 abrigos, 1000 abrigos, 3000 abrigos, me da igual. Para fabricar una cantidad de abrigos, sea la que sea, o bien trabajamos, o si trabajamos 8 horas al día, necesitaremos para confeccionarlos 10 días. Si por contra apretamos el ritmo de trabajo y trabajamos 10 horas diarias, lógicamente al trabajar más horas cada día necesitaremos menos días trabajados. A más, menos. A más, menos es una proporción inversa. Entonces ya tenemos claro que esta es directa, que esta es inversa, pues procedemos a resolverlo. Y la manera de resolver, esto realmente era lo complejo, lo demás ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ahora 10 partido por x, la proporción de la incógnita la ponemos siempre en el mismo orden que venga aquí en la regla de 3. Entonces si pone 10 arriba y x abajo, pues nosotros lo copiamos tal cual en una fracción. Igual. Entonces, la de los abrigos, como era directa, la copiamos en el mismo orden que viene, es decir, 1600 entre 2000 por
y de las horas al día trabajadas, como era una proporción inversa, no la copiamos en el orden que viene, sino en el orden inverso, es decir, el 10 arriba y el 8 abajo en el denominador. Cuando sea directa la copiamos como está, cuando sea inversa la copiamos justo a la inversa, al revés, nunca mejor dicho. Bien, y ya operar esto es muy sencillo, porque el 10 partido por x se nos queda como está, y aquí, como es una multiplicación de fracciones, acordaos que iba en recto. 1600 por 10, que serían 16.000, eso iría ese 16.000 al numerador, y 2000 por 8, que casualmente también da 16.000 al denominador. Entonces aquí ya multiplicando en cruz quedaría x igual, arriba el numerador iría 10 por 16.000, y abajo el otro 16.000, que casualmente es la misma cantidad, pero esto no va a pasar siempre. Entonces en este caso, claro, está claro que esto se puede suprimir y nos queda que x es igual a 10 días. Entonces, ¿por qué ha dado la misma cantidad de días casualmente en este ejercicio? Pues quería aclararlo porque me ha sonado un poco chocante, pero es así. Resulta que como hemos incrementado el número de abrigos confeccionados, pero también hemos aumentado la cantidad de horas trabajadas cada día, resulta que una cosa compensa la otra y con la misma cantidad de días trabajados podemos confeccionar esos 2000 abrigos. Con las horas que hemos incrementado de trabajo al día se suple para aumentar también el ritmo de trabajo y poder confeccionar los 400 abrigos que se han hecho de más. ¿Entendéis la paradoja de este problema? Que casualmente sale lo mismo, pero porque una cosa compensa la otra. Las horas de más trabajadas al día compensan la cantidad de abrigos más confeccionados. Bien, pues espero que haya quedado claro. Vamos a por el problema número 3. El ejercicio número 3 nos dice que una casa A de alquiler de coches cobra 4 euros cada hora. Y otra casa B cobra una cantidad fija de 9 euros más 3 euros por cada hora. Expresa mediante una función para cada empresa el precio del alquiler dependiendo del número de horas que se alquile el vehículo. Bien, se trata claramente, por el enunciado, vemos que es un problema de funciones lineales que tienen esta fórmula. Y antes de comenzar a hacer el ejercicio, yo siempre me gusta explicar qué significa cada una o qué significado tiene cada una de estas 4 variables que aparecen en la fórmula. La y, la m, la x y la n. Bien. La I, en este caso, va a representar el precio total a pagar, lo que pagaría una persona independientemente de la opción que tome y de la cantidad de horas que alquile el coche. Esos son los euros que le tocan pagar al final. La M son los euros por hora que cuesta en cada caso, según la opción que tomemos. La X es el número de horas que hemos alquilado el coche. Y por último, N es la cantidad fija que en algunas opciones hay que pagar. Bien, pues vamos a comenzar con la casa A. En la casa A dice que cobra 4 euros por hora y no cobra fijo, por lo tanto sería I igual a 4 por X, 4 por cada hora que alquilemos el coche. Y en la casa B dice que cobra, por un lado, 3 euros por cada hora, por lo tanto sería I igual a 3X, pero aparte cobra una cantidad fija, es decir, más 9 euros. Entonces, aquí vemos claramente que hay una diferencia entre las dos opciones. Pero lo que nos pedía el apartado A era realmente que solo pusiéramos las funciones de A y de B. Ahora vamos a ver lo que nos pide en el B. En el apartado B dice que representemos las dos funciones en un mismo sistema de ejes cartesianos. Bueno, pues la casa A, su fórmula era I igual a 4X. Y la casa B era I igual a 3X más 9. Cada una la vamos a representar de un color. Lo primero que hacemos es hacer un eje de coordenadas. Lo representamos así. Y procedemos ahora a hacer una tabla de valores para cada una. En el caso de la casa A, pues si le damos por ejemplo a la X el valor 0, pues 4 por 0 daría 0. El 0, 0 sería de donde arranca. Y aquí le damos por ejemplo el valor 1, con lo cual 4 por 1 serían 4. Entonces vemos claramente que esta sería la línea que representa la función de la casa A. La de azul. Vamos con la casa B, hacemos también lo mismo, una tabla de valores. Si por ejemplo le damos el 0x, pues la I daría exactamente 9. Por lo tanto estaría aquí colocado 0, 9. Pensemos que la línea, el eje I va de 2 en 2, con lo cual 2, 4, 6, 8, y que este ya serían 10, 9 estaría aquí en el centro. Y si le damos el valor, por ejemplo, 1, pues 3 por 1 es 3, más 9 daría 12.
con el 1 da 12, que estaría aquí, y ya pues así se unirían las dos. Bien. Lo que nos pide ahora es que razonemos cuál es el número de horas a partir del cual interesa alquilar el coche en la casa B. Claro, la casa A inicialmente es la más rentable, porque no lleva fijo, no nos cobran nada fijo. Entonces solo pagamos las horas que alquilemos el coche y punto. Lo que pasa es que son un poquito más caras que en el otro coche, en la otra casa. Aquí cuestan a 4 euros hora, aquí cuestan a 3 euros hora. Evidentemente, si pensamos alquilar el coche para mucho tiempo, habrá un momento en el que sí que nos convendrá la casa B. Porque aunque paguemos fijo, como luego nos salen las horas más baratas, pues será mejor. Entonces, para comparar las dos opciones, lo que tenemos que hacer siempre es igualar dichas opciones. Es decir, 4x, que es la opción de la casa A, lo igualaremos a 3x más 9, que será el coste de la casa B. Esto es una ecuación muy sencilla porque transponemos términos, las x a la izquierda, y quedaría este 3 al pasar negativo, pues quedaría total de x igual a 9. Es decir, al dar 9 como solución, quiere decir que a partir de las 9 horas nos interesa alquilar entonces en la casa B. Y además se ve claramente en la gráfica que para las 9 horas que estarían por aquí, vemos que las dos valen lo mismo. Entonces, si pensamos alquilar el coche menos de 9 horas, nos interesa el azul que va por debajo. El azul era la casa A, toda esta de aquí. Y a partir justo de las 9 horas ya nos interesa la casa B, que es la que más económica nos sale, la roja, ¿veis? La de color naranja. Bien, pues así se ve claramente que hemos hecho el ejercicio bien y que corresponde el gráfico con lo que hemos hecho operando. Bien, pues vamos con el ejercicio número 4. El cuarto ejercicio es un problema de geometría que nos dice que hallemos la ecuación de la recta que pasa por el punto A de coordenadas -3, -5 y tiene de pendiente 4. Bueno, es muy sencillo, puesto que nos da un punto y la pendiente, se aplica precisamente la fórmula de la ecuación punto pendiente, que es esta de aquí, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. La y y la x, que no llevan subíndices, se quedan como están. X sub 0 e y sub 0 son respectivamente las coordenadas del punto y m es el valor que tenga la pendiente. Entonces, sustituyendo, en vez de y sub 0, como hemos dicho, sería menos 5, la segunda componente del punto, menos y menos daría más 5. Luego ponemos más 5 después, lo cambiaremos después. De momento lo he dejado indicado. La m, como hemos dicho, es la pendiente, que vale 4 en este caso, y aquí pues x sub 0 sería menos 3, y pues lo dejamos así, menos 3. Lo arreglaremos después. Menos y menos, como hemos dicho anteriormente, daba más, y más 5, y aquí quedará 4 por x más 5. Porque menos y menos también es más. Quitando el paréntesis, queda el y más 5 como está, y aquí 4x más 12. Igual a 4x más 12. Lo ponemos ya en forma general la ecuación y nos lo llevamos todo a la derecha para que quede el 4x positivo. Quedaría la recta R, tendría de ecuación 4x menos y, porque cambiaría de lado y por lo tanto cambia de signo, y el 5 que pasaría restando al 12, pues 12 menos 5 da un total de más 7, igual a 0. Y con esto ya tendríamos la recta R que nos pedía el ejercicio en el apartado A. En el apartado B nos pide la ecuación de una recta perpendicular a la anterior que pase también por el punto A. Bien, pues para ello lo que hacemos es colocar primero nuestra recta R, que hemos averiguado hace un momento, que pasa por el punto A y tiene de pendiente 4, como decía el enunciado, y ahora nos pide la ecuación de la recta perpendicular. Una recta perpendicular es una recta que forma 90 grados con la primera y se representa así con este símbolo. Esta ecuación de esta recta, para calcularla, tenemos que saber una cosa, que la pendiente de una recta perpendicular, m', es igual a menos 1 partido por la pendiente que tenga la original. En este caso, como la original tiene de pendiente 4, pues m' sería igual a menos un cuarto. Ya tenemos la pendiente, tenemos un punto, podemos aplicar de nuevo la fórmula punto pendiente. Y entonces nos va a quedar la y y la x, acordaos que se queda como está, y aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, y menos y sub 0, como sería el mismo punto, el menos 3, pues se pone así, menos 3, igual que antes. Luego lo cambiamos. La pendiente, en vez de 4, tendrá menos un cuarto, que es la pendiente de la recta perpendicular.
Acordaos que es la inversa y cambia de signo. Muy sencillo de recordar. Y por x también, evidentemente, más 3, o sea, menos 3, lo cambiamos porque es la primera coordenada del punto. Bueno, pues aquí operando quedaría, como hemos dicho, y más 5 igual a menos un cuarto, y aquí por x más 3. ¿Y cómo resolvemos esto? Pues yo he pensado que lo más sencillo es, como este 4 está dividiendo, ¿cómo pasaría hacia acá? Pasaría multiplicando, quedando 4y más 20. Y aquí menos 1 por el paréntesis, pues quedaría menos x menos 3. Igual a menos x menos 3. Lo ordenamos, lo llevamos todo para la izquierda, entonces la recta perpendicular a R nos va a quedar de ecuación x positiva más 4y, porque como no cambia de lado, no cambia de signo, y este 3 pasaría para acá, como aquí es negativo, pasaría sumando al 20, y entonces daría un total de más 23 igual a 0. Y esa sería la ecuación de nuestra recta, que es perpendicular a la que nos daba el enunciado inicial. Espero que haya quedado claro los dos apartados. Pues el ejercicio número 5, que es el de trigonometría, nos dice que en un triángulo isósceles, cada uno de los lados iguales mide 5 metros y el desigual mide 8, como nos vemos aquí en la figura. Y entonces con eso nos pide que lo que miden los ángulos de este triángulo. Bien, para calcularlo lo que procedemos de momento es a subdividirlo en dos mitades, trazando la altura por aquí por el centro. Esta mitad de aquí la extraemos aquí fuera. Y entonces lógicamente esto mediría 5, igual que nos decía aquí, y este trozo, pues como es la mitad justo porque el triángulo era isósceles, esto es la mitad de 8, por eso mide 4. Y entonces aquí que se trata de calcular los dos ángulos, el ángulo alfa, que sería este de aquí, y entonces tenemos que pensar que en trigonometría de este ángulo alfa, a ver qué conocemos. Conocemos el 4, que representa su cateto contiguo, y el 5, que representa en este triángulo la hipotenusa. Lo que relaciona en trigonometría el cateto contiguo con la hipotenusa es la función trigonométrica coseno, que es el cociente precisamente entre cateto contiguo e hipotenusa. Pues coseno de alfa en este caso sería igual a 4 partido por 5, o lo que es lo mismo, coseno de alfa igual a 0,8, que es lo que da esta división. Y ahora tomamos la calculadora científica y le presionamos esta secuencia de teclas que va a aparecer por aquí. Primero ponemos Shift, Cos, 0,8, que es lo que nos ha dado el coseno, y le damos al igual. Esas operaciones dan un ángulo alfa exactamente de 36,87 grados. Ya tenemos el valor de alfa y ahora podemos calcular el valor de beta, que es este de aquí arriba. Tenemos que saber que en cualquier triángulo se cumple una cosa, y es que la suma de los tres ángulos es de 180 grados. Como este ángulo de aquí es recto, de 90 grados, pues alfa y beta tienen que sumar los otros 90 grados. Si alfa más beta es 90 grados, despejando beta sería igual a 90 menos alfa, y como alfa sabemos que vale 36,87, haciendo esa operación nos queda que beta tiene un valor de 53,13 grados. Pues ya tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, este 36,87 grados sabemos que es este ángulo de aquí, y por lo tanto este de aquí que medirá lo mismo, puesto que al ser un triángulo isósceles, estos dos lados y estos dos ángulos miden igual. ¿Y cuánto vale el ángulo de arriba? Pues vamos a pensar. Pensemos que este ángulo de arriba sería 2 veces el de beta, porque beta era solo la mitad. Entonces, como beta tiene un valor de 53,13 grados, pues 2 beta será el doble, 106,26 grados. Así de sencillo. ¿Ha quedado claro? Ya tenemos calculado los tres ángulos de nuestro triángulo. Yo pienso que esta era la forma más sencilla. Y vamos a ver lo que nos pide en el apartado B. Y ahora en el apartado B de este ejercicio lo que nos pide es que calculemos lo que mide la altura sobre el lado desigual, es decir, esta distancia de aquí, esta altura. Extraemos como antes el triángulo rectángulo fuera, y entonces, como quiero recordaros que por aquí teníamos este lado que era de 5 metros y este de aquí que era la mitad de la base inicial, es decir, medía 4, y ahora nos pide esta altura que yo le he llamado X. Como esto es un triángulo rectángulo, pues podemos aplicar directamente, si queremos, el teorema de Pitágoras, que para el que no recuerde decía que la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado era igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Pues en este caso nos va a quedar 5, que es la hipotenusa al cuadrado, igual a uno de los catetos, que es 4 al cuadrado, más el que no sabemos, que es x al cuadrado. Esto da 25 igual a 4 al cuadrado, que es 16, más x cuadrado. Este 16 que aquí está positivo pasaría al otro lado negativo, con lo cual quedaría 25 menos 16 igual a x cuadrado, o lo que es lo mismo, x cuadrado tendría un valor de 9. Para quitar el cuadrado, acordaros que se hace la raíz cuadrada,
y la raíz de 9 sabéis que da 3. Pues ya tenemos el valor de x, que es 3 metros, con lo cual tenemos también ya la altura del triángulo. Y una vez que tenemos la altura del triángulo, que es lo que nos pedía en este apartado B, en el C lo que nos pide es que hallemos el área de dicho triángulo. Y el área de un triángulo, por si no lo sabéis, es base por altura entre 2. Con lo cual en este caso la base es 8, lógicamente, la altura es 3, que la acabamos de averiguar, y todo entre 2. Pues eso da un total de 24 entre 2, que es 12. Pues ya lo tenemos. 12 metros cuadrados es el área de este triángulo. Y con esto está acabado el ejercicio número 5. Espero que os esté gustando este examen y que os sirva de ayuda, sobre todo, que yo es de lo que me alegraría un montón. Tenéis subidos ya a mi canal un montón de exámenes de esto, de la prueba de acceso, así que ahí los tenéis todos a vuestra disposición, totalmente gratuitos, para que os sirva de ayuda en vuestros estudios y aprobéis esta prueba. Bien, pues vamos a por el número 6, que es el último de los ejercicios, que es un ejercicio de probabilidad que nos dice que de un grupo de 120 alumnos de un instituto, 48 saben hablar inglés, 36 saben hablar francés y 12 de ellos hablan los dos idiomas. Escogemos un alumno al azar. Bien, pues vamos a ver lo que nos pide. En el apartado A nos pide que cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas. En el apartado B nos pide que cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que hable inglés. Y tiene un apartado C también que nos pide que cuál es la probabilidad de que solo hable francés. Esas son las tres preguntas que nos hace. Antes de comenzar, quiero deciros que la ley fundamental de la probabilidad nos dice que, la ley de Laplace, que se llama, nos dice que la probabilidad de un suceso siempre es el cociente entre casos favorables entre casos posibles. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos da el problema. El problema nos da de pista que 48 de los 120 alumnos saben hablar inglés. Por lo tanto, la probabilidad de que un alumno al azar hable inglés será exactamente esa. Casos favorables, que son 48, entre casos posibles, que son 120. La probabilidad de que hable francés, como hay 36 personas que hablan francés de los 120, pues sería eso, 36 partido por 120. Y por último nos dice que hay 12 alumnos que hablan los dos idiomas. Eso es la probabilidad de la intersección, porque tiene que hablar inglés y hablar francés al mismo tiempo. Y son 12 de los 120 alumnos que hay en total en el instituto. Bien, lo primero que nos pedía era la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas. Alguno de los dos idiomas es hablar o inglés o francés. Y eso hace alusión a la unión de los sucesos. Entonces, la unión del inglés o el francés sería la probabilidad de que hable inglés más la probabilidad de que hable francés, menos la probabilidad de que hablen los dos al mismo tiempo, porque los alumnos que hablan los dos idiomas ya están incluidos en estos grupos. Entonces, para no repetirlos, por eso se restan. Entonces, estas probabilidades las conocemos, son 48 de 120 más 36 de 120, y hay que restar los 12 de los 120 que hablaban los dos idiomas, que evidentemente estarán aquí ya incluidos. Entonces, por eso lo estamos descontando. Y haciendo toda esta operación nos queda que la probabilidad que el alumno elegido al azar hable un idioma o el otro, inglés o francés, es de 72 entre 120. Esta expresión se puede simplificar ambos términos entre 24 y podemos decir que la probabilidad que nos pedía el ejercicio en el apartado A era de 3/5. Ya tenemos el apartado A resuelto. Vamos con el B. En el B nos pide cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que hable inglés. Aquí hay una cosa que tenéis que saber. Cuando en una pregunta de probabilidad aparezca la expresión sabiendo qué, o si se sabe qué, es decir, nos dan algo por sentado, nos dan algo como que ha pasado seguro, el suceso seguro, siempre, que en este caso es hablar inglés, ese iría aquí en la parte de la fracción en el denominador. Esa es la que va abajo. Y arriba iría el suceso probable, que es el que te están cuestionando, que es la probabilidad que hable francés. Abajo en el denominador, evidentemente, el suceso seguro, que es la probabilidad de hablar inglés, y arriba la intersección de ambos sucesos, del seguro y del probable, la probabilidad de intersección entre inglés y francés. Esta probabilidad la sabemos, que era 12 partido de 120, pues eso va al numerador, y en el denominador la de inglés, que era 48 de 120, como vimos aquí al principio. Ese 120 de arriba y de abajo se puede suprimir y nos queda que dicha probabilidad entonces sería inicialmente de 12 partido por 48, que se puede simplificar ambos términos entre 12, quedando un total de
1/4. Esa es la probabilidad de que la persona elegida al azar, sabiendo que habla inglés, también al mismo tiempo hable francés. Bien, y por último nos pedía la probabilidad de que solo hable francés. ¿Eso qué implica? Pues que hable solo francés implica que no hable inglés. O sea, tiene que la persona elegida al azar no hablar inglés y sí hablar francés. La probabilidad de que solo ocurra uno de estos sucesos siempre se calcula igual. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que hable francés, pues esa es la probabilidad que ponemos primero, y a ella le restamos la probabilidad de que hable los dos idiomas, porque solo nos interesa que sea una persona que hable francés puro, en exclusiva. Por lo tanto, a las personas que hablan francés le restamos las que hablando francés también le hablan inglés. Esas se las tenemos que quitar. Entonces, esta probabilidad, como sabemos que valía 36 partido de 120, le restamos la de que hable los dos idiomas, que era 12 de 120, nos da como resultado inicial 24 de 120, que simplificado también entre 24, porque se puede, nos queda que dicha probabilidad tiene un valor de 1/5. Bien, pues ya está terminado este ejercicio, es el último del examen, espero que haya quedado claro tanto este como los anteriores. Nada, solo me falta... Recuerda que en Academia Diego, miércoles, viernes y domingo hay un vídeo nuevo cada día. Así que para no perderse nada, lo mejor es estar suscrito y darle a la campana para que os lleguen las notificaciones. Recuerda que en Academia Diego hay más de 800 tutoriales de matemáticas totalmente a vuestra disposición. Y además son gratis. No lo olvidéis. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao. Ser muy felices.